Bueno, muy buenas tardes. Ya son las 6:15, entonces procederé a presentar a nuestra expositora de hoy. Su nombre es Ana María Duarte, está en sexto semestre de Biología en la Universidad Javeriana, hace parte del Laboratorio de Ecología Funcional. Mm, Además de esto, también hace ilustración científica digital y es un amante de las zarigüeyas. Entonces, bueno, bienvenida Ana. No sé si ya quieras proyectar tu presentación. Hola a todos. Antes de comenzar con la presentación, quisiera que todos entraran a este link que les voy a dejar en el chat, que los llevará a la página de Mentimeter para uy, un segundo, para que me respondan una preguntita. No sé si ya pueden ver mi pantalla. Sí, Ana, el link está pidiendo un Sí, código. un código, es este que está aquí arriba. Listo. Bueno, necesito que me digan cuáles son las tres primeras palabras que llegan a su mente cuando piensan en zarigüeyas. Bueno, aquí estamos viendo ya cosas como desconocidas, tiernas, seres vivos, rechazados, importantes, bueno, marsupial, importante, feo, prejuicios, roedor, ratón, colita, ancestrales, la era de hielo, un clásico, simpáticas, importantes, maternidad, invasora, engaño, Colombia, control biológico, vamos. Bueno, ya que sé lo que ustedes saben sobre las argüellas, les voy a mostrar lo que yo sé de ellas y qué cosas podemos aclarar de las que estaban diciendo. Bueno, como ya saben, mi presentación se llama Nuestras viejas amigas las zarigüeyas. Uy, no sé si está cargando. Ay, tengo problemas técnicos, un segundo. Listo. Bueno, en esta presentación veremos el origen del orden Didelphimorphia, su diversidad de adaptaciones, las relaciones a lo largo de la historia entre humanos y zarigüeyas, las amenazas derivadas de ciertas actitudes de algunas personas hacia los didélfidos, quienes lideran la sensibilización y conservación de estos animales, y finalmente qué hacer en caso de encontrar a una zarigüeya herida o indefensa.
Como probablemente ya muchos saben, en América habitan los marsupiales más antiguos del mundo, los cuales pertenecen al clado Ameridelphia, el cual se diversificó de Australiadelphia, que son los marsupiales pues, de Australia que conocemos como los canguros y los koalas y bueno, todos estos animales, hacia alrededor de 78-70 millones de años. Más tarde, hacia aproximadamente 65 millones de años, ocurrió la extinción masiva del Cretácico-Paleoceno, que pues todos la conocemos por ser la que extinguió a los dinosaurios, pero pues también extinguió al 90% de los metaterios. Diversos autores establecieron la aparición de Didelphimorphia hace 63 millones de años. Adicionalmente, se debatía si Didelphimorphia era el orden que incluía a las familias Alphadontide, Pediomidae, Peradectide, Estagodontide o incluía solo a Didelphide y Sparassocinidae. Sin embargo, estudios posteriores establecieron que el orden Marsupialiformes era el que contenía a Estagodontide, Pediomidae, Glacivide, Herpetotéride y Peradectide. A raíz de esto se estableció el origen de Didelphimorphia en el Oligoceno temprano, o sea, hace 30 millones de años, y de Didelphide hace 26 millones de años, pues en América del Sur, y se diversificó gracias a la abundancia de bosques tropicales. A mediados del Mioceno se reporta una gran diversificación del orden Didelphimorphia, probablemente a causa de una extinción en masa de estos organismos. Existen dos explicaciones posibles que no son mutuamente excluyentes. La primera es que hace 23 millones de años, al occidente de la Amazonía, fue inundada a causa del sistema de Pebas, que es este sistema de lagos, que alcanzó su máximo punto entre 14 y 10 millones de años y persistió hasta hace 8 millones de años. La segunda se le atribuye a la llegada de predadores que atravesaron el archipiélago que surgía en Centroamérica a causa del vulcanismo y el movimiento de placas, lo cual encaja con los hallazgos de fósiles de Sionausa, que es, bueno, este animalito, que pertenece a la familia, bueno, o perteneció a la familia de los mapaches y los coatís, la cual llegó a Sudamérica a mediados del Mioceno. Fue para este mismo periodo que los metaterios, es decir, otros marsupiales y afines, quedaron restringidos a Australia y América, ya que se extinguieron en los otros continentes. Para el Mioceno tardío ocurrieron dos colonizaciones importantes. Para los Didelphide, la primera es la colonización de zonas áridas, y la segunda es la llegada a Norteamérica por parte de marsupiales del género Tlacochín, que atravesaron el archipiélago que surgía entre Sudamérica y Norteamérica. Bueno, primero, para hablar sobre su diversidad de adaptaciones, necesitamos saber pues quiénes son las zarigüeyas. Lo primero es que, como ya lo mencioné, no son roedores, hacen parte del orden Didelphimorphia, pues que son marsupiales omnívoros, nocturnos y solitarios, los cuales prestan distintos servicios ecosistémicos, como la dispersión de semillas, polinización, dispersión de micorrizas. Las micorrizas son hongos que ayudan a otras plantas a crecer, y el control poblacional de artrópodos. En este último se destacan por el consumo de garrapatas, ya que son capaces de consumir más de 5.000 larvas. Esto quiere decir que se las comen antes de que lleguen a otros mamíferos, como al perro o como los perros y el ganado. Estos animales habitan exclusivamente el continente americano. Actualmente existen 19 géneros, 98 especies registradas, de las cuales 38 habitan en Colombia. Aquí es el tercer orden de mamíferos más diverso. En Colombia, según datos del CIP Colombia y el GBI, el orden Didelphimorphia se encuentra distribuido principalmente hacia el noroccidente del país. Los caracteres más representativos de esta suelen ser el marsupio, la cola prensil y el pulgar oponible. No obstante, 11 géneros, incluidos Gracilinanus, Marmosa, Marmosops, Metachirus y Monodelphis, tienen remanentes de marsupio o no lo tienen en absoluto. Monodelphis, Chironectes, Metachirus, Luteolina, Tilamis no poseen cola prensil o es parcialmente prensil. Dentro de las especies más representativas está Didelphis marsupialis, o en general las Didelphis,
ya que son ampliamente distribuidas por América y se consideran sinantrópicas por frecuentar lugares urbanizados en busca de alimento y refugio. Las veremos frecuentemente en esta presentación y en diversas campañas sobre la concientización de las zarigüeyas. Bueno, otra para destacar es Monodelphis domestica. Es encontrada en gran cantidad de artículos por ser algo así como ratón de laboratorio, entre comillas, y Chironectes minimus, que es el único marsupial semiacuático. Entre sus adaptaciones para vivir en el agua, las hembras, el marsupio de las hembras es capaz de cerrarse para que cuando ella esté en el agua las crías no se ahoguen. En el caso de los machos, ellos también son la única especie que los machos tienen marsupio para proteger sus testículos y pues las patas palmeadas traseras como las de un pato. Bueno, no sé si sabían, pero las especies pertenecientes a los géneros Delphis, Philander, Lutriolina y Chironectes son resistentes al veneno de los crotalinos, que es una familia de serpientes que se caracterizan por tener esta poza. Y bueno, y no solo son resistentes, sino que también comen estas serpientes, teniendo en cuenta que su veneno en otros mamíferos causa hemorragias en distintos órganos, incluido el cerebro, y posteriormente causan la muerte. Bueno, el comportamiento más llamativo de este orden es la tanatosis, que es lo que conocemos comúnmente como hacerse en las muertas, causado por ver o entrar en contacto con depredadores. Se caracteriza por un ritmo cardíaco lento, reducción en la respiración, contracción en los músculos, defecar u orinar. Incluso pueden bajar su temperatura. Este comportamiento se ha encontrado en crías de hasta 65 días de nacidas, teniendo en cuenta que las zarigüeyas en promedio se independizan entre los 90 y 100 días. Otro comportamiento ampliamente conocido, esperen que cargue el video. Segundo. Bueno, es el de llevar sus crías en su espalda, como lo ven en este video, donde hay una zarigüeya llevando 12 crías. Y de hecho ellas son capaces de llevar crías tanto en su lomo como en su marsupio al mismo tiempo. Pero pues esto no es lo único que son capaces de hacer por sus crías. En primer lugar, antes y durante la época de apareamiento, que en las zarigüeyas de los trópicos suele caer en épocas de lluvias y hacia los extremos, ya sea sur o norte, cae más o menos en primavera. Las hembras del género Gracilinanus agilis determinan una zona que posea suficientes recursos para mantener a los hijitos y son muy territoriales, especialmente con las hembras. Esto posiblemente ocurre de manera similar en otras especies de zarigüeyas. Dentro de su territorio tienen un lugar que pues escogen como para dormir y posteriormente donde van a dar a luz. Este lugar puede ser una madriguera, un hueco en un árbol o las cimas de las palmeras. Sin embargo, se ha encontrado que algunas zarigüeyas son capaces de hacer nidos. Ay, un segundo. Como en este video de aquí. Bueno, diversos autores han reportado zarigüeyas de los géneros Chironectis, Monodelphis, Caluromis, Philander y Delphis que transportan material con su cola. Y de hecho, hay un registro de Delgado y colaboradores del 2014, donde ven a una zarigüeya, Didelphis marsupialis, que luego de tener, como lo están viendo en el video, las hojas en su cola, se levantan en dos patas y con sus extremidades delanteras y la boca, toman las hojas que tienen en la cola y las ponen en su marsupio y de esta manera pueden transportar mayor cantidad de material.
Bueno, luego de que se reproducen, cuidan a sus crías y ya son suficientemente grandes y pesadas, las zarigüeyas las van bajando de su lomo y literalmente salen corriendo. Y esto lo repiten con cada una de las crías. Bueno, también hay patógenos que las zarigüeyas son capaces que pueden transmitir a los seres humanos. Entre ellas está Blastocitis, un género de algas transmitidas al estar en contacto con heces contaminadas, cuya prevalencia en zarigüeyas es del 62.5%. Trypanosoma cruzi, protista causante de la enfermedad de Chagas, ha sido encontrada en zarigüeyas, aproximadamente en un 50% de las que fueron colectadas. Varias especies de nematodos, entre las que se incluyen los géneros Stroglinoides y Capillaria, que son transmitidos a seres humanos mediante el contacto con la piel, con tierra y heces contaminadas. Para el caso del género de bacterias Leptospira, su positividad entre las especies de zarigüeyas puede variar del 0 al 50%. No se han realizado estudios de la capacidad de infección de estas enfermedades, o sea, de qué tan probable y posible es que estas se pasen de la zarigüeya a los seres humanos, pero en la tasa de exposición, la probabilidad de transmisión y la duración de la infección están asociados a factores sociales, incluidos el estrés de la persona y la pobreza. Por eso es tan importante que eviten el contacto con animales de la fauna nativa y, como siempre, lávense las manos. Ya para finalizar el tema de las enfermedades, las zarigüeyas son altamente resistentes al virus de la rabia, posiblemente por su baja temperatura corporal, que varía de los 34 a los 36 grados Celsius. En el estudio de Constantini Budal de 1966, de las 34 zarigüeyas que fueron infectadas, o sea, literal les pusieron el virus de la rabia, solo 4 desarrollaron la enfermedad, por eso es como tan poco probable. Esta capacidad de las zarigüeyas de ser reservorio de distintos patógenos y también de ser resistente a ellos, puede plantear otro servicio ecosistémico que se llama efecto dilusorio. Es cuando una especie sirve como barrera, o sea, ella recibe el virus para que otras especies no sean infectadas, incluyendo los seres humanos. Bueno, sobre la relación de los humanos y las zarigüeyas, Ardalean y colaboradores en el 2020 reportaron que hace 33.000 años ya había seres humanos en América. Por lo tanto, podríamos decir que ya habían ciertas interacciones entre los Homo sapiens y los delfios. Sin embargo, los primeros registros de dichas interacciones datan de hace 4.000 años, con esta figura zoomorfa mexicana de un tlacuache, y de esta de 3.000 años, que es de remodelado. En Río Grande, Brasil, se ha encontrado abundantes registros fósiles de marsupiales en refugios rocosos, aproximadamente 80 especies de Dialfiomorphia, Poncituberculata y Microbioteria, que datan de hace 3.000 años. Incluso dentro de estos mismos refugios también se encuentran rastros de comunidades umbú. Bueno, la historia más conocida como tradicional de las zarigüeyas es quizá la perteneciente a los pueblos mayas. Esta civilización se refería a estos animales como tlacuache. Bueno, más o menos la historia dice lo siguiente. Se dice que antes de que llegara el fuego, los Huizarica llevaban una vida muy dura a causa de las inclemencias del clima, especialmente en las noches de invierno. Un día cayó un rayo y prendió fuego a un árbol. Los habitantes de la región corrieron para tomar un poco. No obstante, los enemigos de los Huizarica organizaron un ejército para evitar que ellos pudieran obtener algo de fuego. Aunque el jaguar, el ciervo, el águila y la serpiente intentaron ayudarles a conseguirlo, murieron en el intento. Pero fue el tlacuache quien logró tomar un poco de fuego con su cola prensil y guardarlo en su marsupio. Entregó la brasa a los Huizarica, pero su cola se quemó a causa del fuego y quedó desnuda. Cada comunidad centroamericana ha modificado este relato atribuyéndole más o menos características como divinas, como el poder de la regeneración o de volver de la muerte,
Incluso algunos lo llaman el dios ladino que robó el fuego. Bueno, las zarigüeyas también aparecen en diversas narraciones en Colombia, en el relato de los Ufaina, donde hablan del origen del mundo. En uno de los segmentos explican por qué la zarigüeya tiene una cola sin pelo. Así metieron macana donde sale el sol, en los 4 lados, y rompieron con macana para bajar el agua. El agua se fue y formó el mar. Ellos burbujearon para enfriar el agua. Bueno, abuelito, vaya a ver si se enfrió el agua. Bueno, dijo la chucha y bajó y metió la cola. ¡Ay! Dijo, está caliente. Y sacó el cuero de él y quedó liso. Luego bajó el mico bicoco y metió la mano y se quemó. Por eso tiene rayas blancas en la muñeca. Y se la pasó por el cuello. Por eso tiene rayas blancas en el cuello. Al cotudo lo mandaron a catear, si ya enfrió el agua. Él, con las ganas de bañarse, se echó. Por eso quedó rojo. Pero no todas las narraciones se centran en la cola. Algunas mencionan como característica predominante el olor. Por ejemplo, la historia de la luna perteneciente a los indígenas Tacuno del Baupés. La ollita vio a Merillá, hermana de la luna Muyú, que venía a lo lejos, y la ollita se reía. Cuando Merillá venía lejos, venía riéndose, pero cuando venía cerca, venía llorando, y le preguntó a la ollita por dónde se había ido su papá. La ollita le mostró el camino falso, el camino de los tigres. Merillá se fue por el camino de los tigres. Por ahí estaba la casa de Oa. Merillá saludó a la mamá de Oa. Ella le dijo, esta es la hamaca de mi hijo, acuéstese. Pero la hamaca olía muy mal, entonces Merillá siguió el camino. Bueno, como saben, en Colombia a las zarigüeyas también se les llama chuchas o faras, pero la palabra chucha también es utilizada a referirse el mal olor de una persona. Pero este nombre quizá no solo sea a su olor propio, sino también, como ya lo mencioné, cuando se hacen las muertas que defecan y orinan para ahuyentar a sus depredadores. Algunos biólogos y divulgadores afirman que no se debería utilizar este término para llamarlas así, porque se relaciona con cosas negativas. No obstante, el término chucha no es reciente, sino que también proviene de los periodos precolombinos. El nombre chucha proviene del sucubum, lengua muiscubum, de los muiscas, que para esta comunidad las ellas representaban velocidad y agilidad, y cuando se veía frecuentemente a una zarigüeya, los jeques, es decir, los sacerdotes, predecían grandes cosechas o buen clima. En el relato de creación muisca, Bachué, salía del agua y estaba acompañada de un animal pequeño y serpentiforme, que después se adentraba en el bosque. Camargo y Weisner en el 2017 afirmaron que podría tratarse de una chucha. Esto por la escultura de oro esta, que parece que se ve como de forma como de una serpiente, del periodo temprano muisca entre los 800 y 1200 después de Cristo. Cabe mencionar que las chuchas también han sido utilizadas en diversos usos medicinales. En las comunidades, particularmente su cola, es utilizada para dolores o enfermedades relacionadas al parto y para el consumo de su carne por ser similar al pollo o al cerdo. Para el año 1500, luego de la colonización de América, el capitán español Vicente Yáñez Pinzón colectó los primeros ejemplares de marsupiales en lo que actualmente conocemos como Brasil y se los llevó a España para presentarlos a los reyes Isabel y Fernando de Castilla. En el relato de Fernández de Navarrete de 1829 describe lo siguiente. También condujo a España animales sumamente extraños, y entre ellos uno que tenía el cuerpo y hocico de zorro, las ancas y los pies traseros de simia, los delanteros semejantes a los del hombre, las orejas de lechuza, y debajo del vientre otro exterior en forma de talega, donde esconde a sus hijuelos después de haberlos dado a luz, sacándolos solo para mamar, hasta que por sí solos puedan nutrirse y procurarse alimento. En 1555, de Orbe Novo de Pedro Martir de Aglería, describía a la zarigüeya como una bestia monstruosa, con semblante de zorra, cola de tití, orejas de murciélago y manos de ser humano, y pies de mono, que llevaba consigo a sus cachorros en un vientre externo muy similar a una bolsa o saco. En 1608, el capitán John Smith, que pues, no se veía así, sino que realmente se veía así,
Transcribió al vocablo algoquín apazo, que significa cara blanca, que actualmente en inglés se le conoce como opossum. Además, la describió como una mezcla de rata, gato y cerdo. Finalmente, el sacerdote y naturalista José Sánchez Labrador, en 1770, en Paraguay, escribió una serie de oraciones haciendo alusión a las zarigüeyas. Lo particular de esta es que, en cambio de las anteriores, ese sacerdote siente una gran admiración por las zarigüeyas. Una de sus oraciones dice así: piensen los hombres de ti, animalia de Dios, cuando fueren servidos. Hueles cierto, no a nardo y azucenas, pero bañas al mundo con el perfume de tu amor maternal. Y si es abominable tu hondidez, vives aislada y huida de las gentes, como sabes de la persona de mal aliento no debe vivir en sociedad, y que si no fuera por tus glándulas mentíficas, enfadarías menos que el hombre, que de su cuerpo todo exhala incomportable hedor. Bueno, actualmente se han registrado mayor diversidad de percepciones hacia las zarigüeyas. En 2019, la Ney de Oliveira y colaboradores realizaron un trabajo sobre percepción y conocimiento de las zarigüeyas en comunidades rurales del noreste de Brasil. Eh, el 91.2% de los encuestados identificaron las imágenes de Dielphis aurita y Dielphis albiventris como zarigüeyas. Los demás las identificaban como un roedor. El 20.2% de los encuestados reportó haber comido carne de zarigüeya obtenida en la casa, de los cuales la mayoría eran hombres. Cuando se les preguntó la razón del consumo de su carne, el 28% afirmaba que era por el buen sabor, el 7% para complementar su dieta, el 2.4% por razones terapéuticas y los encuestados restantes no respondieron. En cuanto a la transmisión de enfermedades, para el total de participantes, 61% afirmaban que eran reservorios de enfermedades zoonóticas. En cuanto a los consumidores de zarigüeyas, el 58.1% afirmó que transmitían enfermedades. Lo anterior estaría relacionado al nivel educativo, ya que las personas que tenían algún tipo de educación afirmaban que sí transmitían enfermedades. Lo anterior no estaría relacionado, no, o sea, como que no evitaría que las personas dejaran de consumir la carne de zarigüeya por la transmisión de enfermedades. Pero en el trabajo de Lucas Teixeira y colaboradores, publicado en el 2020, analizaron los componentes que influyen en las interacciones de las comunidades humanas con algunos mamíferos en 10 municipalidades de Sao Paulo, Brasil. Se evaluaron las creencias, que para esta investigación era la idea del animal, y la emoción, que era la experiencia del animal, que era positivo cuando se relacionaba a un beneficio en líneas continuas y negativo cuando se relacionaba al riesgo en líneas punteadas. Y pues uno de los mamíferos evaluados fue Dielphis aurita, ya que esta especie fue señalada de atacar en mayor proporción animales de producción como las gallinas y los huevos. Además, el contacto con las zarigüeyas está altamente relacionado con creencias positivas, lo cual influencia significativamente las actitudes y por lo tanto la tolerancia hacia las zarigüeyas. Por último, las creencias negativas, como ser transmisores de enfermedades y ser confundidas con ratas y por lo tanto causar repulsión entre la gente, han afectado de manera negativa las actitudes hacia las zarigüeyas. Bueno, aunque no se han realizado estudios acerca de la percepción y actitud hacia estos animales en Colombia, y de hecho estos son los dos únicos estudios acerca de percepción hacia estos mamíferos, en el libro de Zarigüeyas, Chuchas Comunes, Marmosas y Colicortos en Colombia, se han realizado una recopilación de algunas de las creencias que tienen los colombianos hacia este orden. Algunas de las percepciones negativas hacia las zarigüeyas es que son animales agresivos, feos, transmisores de enfermedades como la rabia, son confundidos con ratas y que huelen mal. Por esta razón, más el consumo de gallinas y huevos las han hecho vulnerables al maltrato animal. Aunque existen datos de cuántas zarigüeyas son maltratadas al año en el país, existen diversos reportes de tortura y asesinato de estos animales por razones que van desde la defensa de
animales de granja hasta el entretenimiento. Otra de las amenazas que tienen las zarigüeyas es el atropellamiento. Este orden presenta los índices más altos de atropellamiento en Colombia. Aunque se han registrado casos de conductores que atropellan intencionalmente serpientes, arañas o tortugas, aún no se sabe si su aspecto y supersticiones influyen en dicha cifra para las zarigüeyas. Por otro lado, hay personas que tienen una imagen positiva de las zarigüeyas y que con la intención de ayudarlas, las mantienen en sus casas como mascotas. Esto pasa con mayor frecuencia con las crías porque, bueno, son adorables. Y cuando estos animales son extraídos de su hábitat o son rescatados y no se liberan con la intención de mantenerlos en casa, trae riesgos para la salud de la persona y de la persona pues, que la rescata y de la zarigüeya. Bueno, como ya lo había mencionado, existe la posibilidad de que la persona u otros animales que habiten en la casa adquieran enfermedades portadas por la zarigüeya o viceversa. También cuando se tienen en lugares pequeños y la alimentación no es balanceada o insuficiente, desarrollan estrés, cambio en su comportamiento que impide que regresen a su hábitat, obesidad o anorexia, pérdida de pelo, endocarditis, que es una infección que se da en el corazón a causa de una dieta alta en azúcar o cuando se le rompen los dientes y no son revisadas a tiempo. Hiperparatiroidismo secundario, o más conocido como raquitismo, que aparece especialmente en los juveniles a causa de una alimentación baja en calcio y fósforo, como esta zarigüeya de acá, que sus miembros posteriores están paralizados a causa del raquitismo. Afortunadamente existen muchas personas que se esfuerzan día a día para mitigar las amenazas ya mencionadas. Mediante charlas, pancartas y diferentes medios de comunicación han mejorado la imagen que tienen las personas de las zarigüeyas en toda Colombia y en América. Uno de los más destacados es Javier Francisco Oliveros, director de la Fundación Zarigüeya, y entre los logros de la fundación se encuentra el libro de Zarigüeyas, Chuchas Comunes, Marmosas y Colicortos en Colombia, la cartilla Pautas para el manejo de crías y zarigüeyas en estado de indefensión, y diversas campañas entre las que se incluyen vallas publicitarias acerca de las zarigüeyas. Bueno, ahora que conocen su historia, sus características ecológicas y físicas y comportamentales, su relación con nuestros ancestros, la percepción que se tiene de ellas y las amenazas directas derivadas de los seres humanos y quienes lideran su conservación, también deben saber qué hacer si se encuentran una zarigüeya herida o huérfana. Lo primero, siempre, 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 es llamar a las autoridades ambientales del lugar donde se encuentren. En pantalla están los números para Bogotá, Cundinamarca y Medellín. Sin embargo, en el chat después les dejaré el link del directorio de números de las autoridades ambientales para que, sea donde se encuentren, puedan llamarlos. También es posible llamar a la policía, por cierto. Bueno, si se trata de un adulto que está herido y trata de huir, pueden tirarle una sábana o una tela grande encima y agarrarlas cuidadosamente al cuello mientras llegan las autoridades. Si son juveniles, tienen que asegurarse que no sean independientes. Si ven que se mueve ágilmente, están cubiertos completamente de pelo y ellas mismas se pueden procurar alimento, no intervengan, a menos de que estén heridas. Y en ese caso pueden hacer algo similar que en el caso de los adultos, que es tirarle una tela encima y cogerlas del cuello, o si tienen guantes de carnaza, también pues, los pueden utilizar. Bueno, pero si se encuentran en una etapa temprana, es decir, si no han abierto los ojos, casi no tienen pelo y se mueven así como torpemente, lo primero es revisar si están deshidratadas. Por ejemplo, mirando si la nariz todavía está húmeda. Si no está húmeda, o bueno, hay otros factores, se debe suministrar suero. También es importante revisar su temperatura. Para esto se les debe colocar en una caja con papel periódico cerca de un bombillo calentador y verificar si la temperatura es confortable, o sea, ni muy, muy ni tanta. Si se presume que las crías llevan mucho tiempo sin comer,
Se les puede elaborar papillas de frutas o darles leche deslactosada sin azúcar. Es importante recordar que deben evitar el máximo la manipulación, ya que se pueden improntar muy fácil. Esto quiere decir que se acostumbran muy fácil a los seres humanos y ya no se pueden liberar. Entonces, no eviten tocar. Sin embargo, si quieren tener como este proceso más claro, pueden consultar la cartilla Pautas para el manejo de crías y zarigüeyas en estado de indefensión. Bueno, finalmente, bajo ninguna circunstancia, nada, vayan a liberar una zarigüeya por su cuenta, ya que esto puede poner en peligro a la zarigüeya porque puede quedar en una zona donde hayan muchos depredadores o cerca de una carretera o un gallinero, bueno, en fin. Bueno, las zarigüeyas han habitado América por 30 millones de años, resistido grandes transformaciones del continente, como la inundación del sistema de Pebas, la gran glaciación y la formación del Istmo de Panamá. Han sido parte de los relatos y artefactos de diversas culturas. Actualmente existe gran diversidad de especies que habitan selvas tropicales, bosques altoandinos, ciudades y hasta poseen un cuidado parental característico y son inmunes al veneno de algunas serpientes, pero hoy están siendo amenazadas por el maltrato, el atropellamiento y el mascotismo. En los últimos años se han realizado grandes esfuerzos para cambiar las actitudes de las personas hacia este orden, ya que para que se le reconozca por su importancia en los ecosistemas y conservarlas. Sin embargo, aún queda un largo camino y muchas cosas que descubrir sobre su comportamiento, biología y ecología. Bueno, espero que esta charla les haya dado una perspectiva diferente de este orden, que aunque siempre han estado ahí, pasan desapercibidas, y de nuevo evitar el contacto con la fauna, el lavado de manos y siempre llamar a las autoridades ambientales si ven un organismo de la fauna nativa que necesite ayuda. Estas son mis referencias bibliográficas y gracias. ¿Tienen alguna pregunta? Hola, yo tengo dos preguntitas. Ok. La primera es, pues sé que no es lo ideal, pero si se tiene una zarigüeya de mascota, ¿qué se le debe dar? ¿Insectos? Precisamente, como son omnívoros, tienen que ser como varias cosas entre fruta, insectos, carne, leches lactosa, pues también depende como el periodo de vida donde esté, pero precisamente si ya la vas a tener, es importante que te asesores con ya sea como autoridades ambientales o personas expertas en estos temas, como ya directamente en, en el lugar, y que también la revisen. Y la otra era que yo no entendí muy bien cuando hablabas de un momento en el que se extinguieron, que aparecieron una cosa de las lagunas. El sistema de Pebas. Eso. Eso, sí, es que en Colombia hubo un tiempo donde habían unos lagos y básicamente como que todos se inundaron y formaron un gran lago. Bueno, voy a quitar eso de aquí, este lago. Y bueno, ellas estaban ahí y entonces, claro, pues se inundó esto y pues se ahogaron básicamente. Pero sí, eso pasó en resumen. Buenas noches a todos. Quiero felicitar a Ana por la intervención, por la presentación, me parece magnífica, me parece muy acorde y enhorabuena porque es lo que necesitamos, estos ejercicios no solamente de educación ambiental, sino de informar un poquitico a las personas sobre lo que tiene que ver con la biología y la ecología. Yo más que una pregunta, quiero pues exaltar de nuevo el trabajo de Ana y de sus profesores y de pronto responderle a la niña que acaba de preguntar. No es
aconsejable desde ningún punto de vista utilizar el término animal de compañía o mascotas, porque no se pueden tener, y las dietas para estos individuos cuando están en los estadios, pues como de entre 12 días a 4 meses, pues es muy complicada la alimentación, así que la respuesta es simple. Si tienes un animalito de estos, entrega a la autoridad ambiental, no más. Muchas gracias a todos por estos espacios, y yo creo que por la zarigüeya hay mucho que hacer, mucho que hacer. Creo que su dieta, por ejemplo, en vida silvestre es un nicho muy importante de investigación, su rol en la dispersión de semillas es un nicho importante de investigación, lo que tiene que ver también con esos parásitos asociados a la salud de poblaciones, excelente, y la genética y conectividad. Yo creo que son temas para revisar, temas para realizar, y yo creo que la zarigüeya pues es una vecina que tenemos acá, que vive con nosotros, pero que es incomprendida y sobre todo desconocida. Y estos individuos que están presentes, pero que para nuestros ojos son ausentes, pues son los que realmente modifican los ecosistemas urbanos, toda esa fauna sinantrópica de la cual Ana hacía referencia. Esa fauna que nosotros vemos a diario son la que menos investigamos, y son la que modifica los hábitats, las cadenas tróficas, y tiene fuerte incidencia sobre las coberturas vegetales. Muchas gracias. No, gracias a ti para aclarar eso. Ana, en el chat hay una pregunta de Nicolás Esteban. No sé si quieres que te la lea o la lees. Si quieres, la leo. Cuando la zarigüeya está deshidratada, ¿se le da suero fisiológico o pedialite? Creo que es suero fisiológico, pero no estoy segura. Bueno, no sé si alguna otra persona tiene alguna pregunta o quiere hacer alguna aclaración o le quiere dar las felicitaciones a Ana, las gracias. Ahí te escribieron mucho en el chat y fue una excelente presentación, Ana, realmente muy buena, muy completa, además supremamente relevante, ya que son animales como lo mencionaste, que realmente han sido muy vulnerados. Entonces, nada, felicitaciones y muchas gracias por aceptar dar la charla aquí en el grupo de mastozoología. No, pues gracias a ustedes por invitarme. Ahí estoy dejando los links que les prometí sobre el directorio de autoridades ambientales y la página de Fundación Zarigüeya, pues donde podrán encontrar toda esta información y los libros que están disponibles en PDF. Vale, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos por asistir. Nos vemos el próximo lunes a la misma hora. Estén pendientes de la página de Instagram de Mastozoología PUJ para saber qué charla viene y pues tener el link disponible para que se unan. Muchísimas gracias a todos y que tengan una muy buena noche. Felicitaciones.